Buenos días, mi nombre es Iván David Escorcia Machado del grado 11.1 y hoy les vengo a hablar sobre el libro de Gálatas. Primero que todo, hay que saber de qué trata el libro de Gálatas. Gálatas, escrito a las asambleas que estaban en la región de Galacia, es una ardiente reconvención contra la doctrina maligna de que las obras de la ley forman la norma para la conducta y el caminar de un creyente. A pesar de haber sido salvos por gracia por medio de la fe, con todo ellos habían agregado la ley como el principio para mantener su salvación, y esta mezcla es abominable a Dios, el Dios de toda gracia. El apóstol muestra que la bendita persona de Cristo, no la ley, es la norma del caminar del creyente y que el Espíritu de Dios es el poder para caminar con Dios. La cruz de Cristo es presentada poderosamente como cortando toda expectativa de que algo bueno puede salir del hombre bajo la ley, y por medio de ella. El creyente es crucificado al mundo, cortado, por consiguiente, del reino mismo en el que el legalismo es el principio gobernante. Él es visto ahora relacionado con una nueva creación y por lo tanto no andando más en la carne sino en el espíritu. Gálatas capítulo 1 versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo se relaciona esta cita bíblica con la situación de hoy en día? Hay personas que utilizan el evangelio como medio para manipular a las otras personas. En este caso, con lo de la pandemia, se han presentado situaciones en donde X persona, se puede decir que sea un pastor, sacerdote, entre otros, solo algunos se aprovechan de las personas utilizando la palabra como instrumento de salvación contra el COVID-19 o coronavirus. Para nadie es un secreto que para protegernos debemos usar nuestros implementos de forma adecuada. Gálatas capítulo 3 versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cómo se relaciona esta cita bíblica con la situación de hoy en día? La fe en este caso sería la calma después de la tormenta, por así decirlo, el fin de la pandemia. Esta cita bíblica hace referencia a la situación que estamos pasando en ese momento con el virus que hay. Gálatas capítulo 4 versículo 12 al 14. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Cómo se relaciona esta cita bíblica con la situación de hoy en día? Lo que da a entender esos versículos es que por medio de una enfermedad Dios anunció el inicio del Evangelio. Esto al relacionarse con la situación actual se puede entender que las personas no creen en Dios y Él permite las cosas para que las personas que no crean en Él se den cuenta de la existencia. Esta situación en algún momento llegará a un punto máximo y nos quedará como una reflexión para ser solidarios con nuestro prójimo. Gálatas capítulo 5 versículo 24 al 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo se relaciona esta cita bíblica con la situación de hoy en día? Un claro ejemplo de esto reflejado en la situación actual son las personas que tienen una buena posición económica y que pueden ayudar a los que más necesitan, así sea con un mercado, y son egoístas que ni en este momento se les ablanda el corazón. Estas personas piensan que solo lo material es lo que importa. Una breve reflexión. Algo que puedo decir sobre este tiempo es aprovechar al máximo los momentos que pasamos con las personas que queremos mucho, como lo son nuestra familia y nuestros amigos cercanos. No pensé que un día fuera el último que pasaría con ellos de cerca. Todo esto nos distanció a todos. Este tiempo que estamos todos en casa con nuestra familia, lo podemos aprovechar para reforzar nuestros vínculos familiares, pasar más tiempo juntos, colaborarnos y sobre todo crear esa conexión de familia. La pandemia del coronavirus paradójicamente le ha generado un respiro al planeta. La parálisis industrial en países como China, la reducción del número y la frecuencia de vuelos entre distintos destinos, así como el tráfico vehicular interno y el encierro obligado en el que se encuentran miles de personas en varias ciudades del mundo, han permitido que se reduzca el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, generando un efecto positivo a nuestro ambiente.
Buenas, mi nombre es Sofía Díaz del grado 11.2 y hoy les vengo a explicar el libro de Gálatas, los capítulos 1 y 2. Este capítulo 1 nos habla y se maldice a los predicadores de falsos evangelios. Pablo recibió un evangelio por revelación. Él creyó y fue instruido y predicó a los gentiles. Para empezar, lo que esta carta nos expone es la libertad del creyente en Cristo con respecto a la ley. Pablo declara que solo por fe, como todos los creyentes, son reconciliados con Dios. Señala a las iglesias de Galacia como destinatarias de la epístola. En general se asume que se trata de las iglesias de la provincia romana de Galacia que Pablo había visitado en 2 ocasiones y con las que mantenía motivadas relaciones. Pablo recibió el evangelio por revelación y él creyó y predicó a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que pertenecen al pueblo de Dios, no nosotros, solo los judíos. Les quería transmitir realmente era un mensaje el cual predicó en cada uno de sus viajes a los gentiles. En este podemos ver que Dios llamó a los gentiles por medio de Cristo y les mostró su amor. Aquí podemos ver que no hay otro mensaje porque ahí hay quienes realmente quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundir a los gentiles. En lo que ellos quieren confundir a los gentiles es en la noticia de la salvación. Salvación, el cual los judíos ya la tenían ganada y ellos querían era confundirlos y dudar sobre esa salvación. Pablo fue llamado por Cristo. Él se dedicó a enseñar el amor de Dios por medio de su Hijo para que Pablo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Pablo va a Jerusalén, contiende por el evangelio verdadero, la salvación viene por medio de Jesucristo. Podemos ver que en el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto lo que hace es darnos una enseñanza que es realmente importante. Pablo escribe que nuestro viejo hombre fue crucificado como si fuera algo que ya ha creído y conocido. Hoy en día este es un tema muy poco conocido entre los cristianos y los que saben de él no lo creen, por lo cual no les ayuda ni les beneficia. Hace un tiempo un hombre testificó que él ahora cree que está crucificado con Cristo y que fue un acto de fe. Él se veía tan alegre en la entrevista y fue maravilloso escuchar porque era algo completamente diferente al viejo entendimiento. Cometer pecado, recibir gracia para ser perdonado y eso. Puede que para un recién convertido el perdón del pecado no sea algo emocionante, pero cuando una persona se ha hecho maestro en Cristo y sigue pecando es deplorable y no carece de fuerza. En ningún punto tenemos que llegar lo que sabemos que es pecado, porque todo el pecado consciente es del viejo hombre. Al vivir una victoria vamos descubriendo gradualmente, más y más, el pecado en qué es lo que consiste. Cuando nosotros recibimos luz sobre el pecado inconsciente, tenemos entonces para crucificarlo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos para el más pecado. Por la fe tenemos que mantener el pecado en donde debe estar, en la muerte. Y así también nosotros consideramos muerto el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora voy a hablar de la relación que tiene con el coronavirus. La gente debe ser consciente de que la única salida de esta situación es conocer el mensaje de salvación. Cristo es la solución a nivel mundial, porque todo esto que está aconteciendo es por causa del pecado del hombre. Porque la palabra de Dios dice que el hombre sin Dios no es nada. Y esto es muy cierto, porque realmente todo lo que está aconteciendo y todas las cosas que han pasado es por la desobediencia que hemos tenido. También podemos ver que la tierra se está tomando un respiro, que ahorita está como más limpio, se está mejorando y que también le estamos haciendo un bien al planeta. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Juliana Andrea Hernández Garavito del grado 11.1. En el día de hoy les quiero hablar sobre el libro de Gálatas. El título Gálatas viene por la iglesia de Galacia a la que va dirigida la autoría de Pablo sobre la epístola a los Gálatas. Se ve internamente porque Pablo confirma ser su autor y por las señales fraternales entre él y los Gálatas. Escribe en Antioquía de Siria su primer viaje misionero. Externamente, Ireno, Clemente, Alejandría, Orígenes, Tertuliano, el fragmento Muratomiano
y Eusebio, quien ya incluyó Gálatas en la lista del siglo IV. Dan testimonio, la fecha cuenta con dos hipótesis, entre el 48 y el 49 después de Cristo, y otras entre el 56 o 57 después de Cristo. Por su similitud a los romanos, no menciona la destrucción del templo ni Jerusalén, que es profecía de Jesucristo. Contexto histórico. Pablo visitó la Arabia Nabatea, llevado por el Espíritu Santo para prepararse para el ministerio. Después, Asia Menor en sus primeros viajes, y se establecieron iglesias como los Gálatas, pero la región incluía varias congregaciones de creyentes y de Etenia, cerca de Galia, al sur de Francia. Después, falsos maestros de los judíos se infiltraron para imponer la ley y la circuncisión a los cristianos. Pablo lucharía con los falsos acusadores que le trataban de apartar de la iglesia dando falso testimonio contra él. No hay otro evangelio que el de la salvación por la fe en Cristo. Pablo enseña a los Gálatas a confiar en la libertad de Cristo, quien nos hizo libres, y no sujetarse de nuevo al yugo de esclavitud de la ley. Pablo muestra de forma inspirada la supremacía de la gracia de Dios sobre los legalismos judaizantes y así mantener la verdad del evangelio. Teológicas. Solo hay un verdadero evangelio dado por Jesucristo en base a la fe en su obra. Debemos rechazar todo falso evangelio. No se recibe la justificación ni la salvación por las normas de la ley, sino que se sabe que es el pecador por ella. El bautismo del Espíritu Santo se recibe por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, el cual nos da la fuerza y mantiene en el camino de santidad. Los cristianos son hijos de Abraham, pues agradamos a Dios por la fe, recibiendo la promesa de Dios del cristiano como su maestro, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Esta es la ley de Cristo. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Dios nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mi comprensión. En la actualidad, con la pandemia del COVID-19, muchas personas se sienten esclavas sin libertad porque estamos encerrados solo con salir un día a la semana o 3 veces a la semana, a lo cual estamos acostumbrados a salir todos los días por una u otra cosa. Ahora estamos en espera a que Dios haga un milagro, que las cosas se puedan mejorar o estabilizar para todo el mundo o en la sociedad. Gálatas 5, versículo 26. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiando los unos a los otros. Mi comprensión. En este tiempo no debemos de ser envidiosos, tenemos que ayudar a las personas necesitadas, porque ya no cuentan muchas veces con el pan de cada día. Con esta pandemia cambió todo. Las personas necesitan más ayuda de las personas que les sobran pocas cosas, aunque sea muy poquito, para ellos es valioso y es algo grande. Dejemos de pensar un poco en nosotros, en nuestros orgullos, porque muchas veces sabemos que la persona necesita, pero no la llevamos a esa persona. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Mi comprensión. Todas las predicciones que dice en la Biblia cuando será la segunda venida de Jesús, solo falta uno en cumplirse, que es el avivamiento mundial. Y muchas personas no creen en Dios y no saben que realmente estamos en los últimos días. Así que no debemos de insultar a Dios, solamente hablar de Dios para glorificarlo, porque ya se ha cogido a Jesús en burla, en memes, cosas que no son apropiadas, porque Jesús dio la vida por nosotros y por él estamos vivos.